¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! Ser uno mismo es siempre llegar a ser ese otro que somos y que llevamos escondido en nuestro interior. La Revolución Mexicana ha recreado a la nación. Ha extendido razas y a clases que ni la colonia ni el siglo XIX pudieran incorporar. Pero no fue capaz de crear un orden vital que fuese visión del mundo y fundamento de una sociedad realmente justa y libre. No ha hecho de nuestro país una comunidad o, siquiera, una esperanza de comunidad. Un mundo en el que los hombres se reconozcan en los hombres y en donde el principio de autoridad cede el sitio a la libertad responsable. Como todas las revoluciones modernas, la nuestra se propuso, en primer término, liquidar el régimen feudal, transformar el país mediante la industria y la técnica, suprimir nuestra situación de dependencia económica, en fin, instaurar una verdadera democracia social. Los países adelantados, con excepción de Alemania, pasaron del antiguo régimen al de las modernas democracias burguesas de una manera que podríamos llamar natural. El tránsito del capitalismo primitivo al internacional produjo cambios radicales, tanto en la situación de cada país como en la esfera mundial. Por otra parte, al cabo del siglo y medio de explotación de los pueblos coloniales, las diferencias entre un obrero y su patrón se hicieron menos grandes que las que hay entre ese mismo obrero y un peón. Por otra parte, la expansión imperialista unificó al planeta, arrojó las riquezas más escondidas al torrente de la circulación mundial. La tarea de un pescador de algodón la continúa a miles de kilómetros un obrero textil. Al mismo tiempo, los pueblos así anexados participaron solo de una manera pasiva en el proceso. En lo económico, eran menos productores de materias primas y mano de obra barata. En lo político, colonias. En lo espiritual, sociedades bárbaras o pintorescas. Puede verse con mayor claridad en qué consistió la empresa revolucionaria. Consumar a corto plazo y con el menor sacrificio lo que la burguesía europea había llevado a cabo en más de siglo y medio. Para ello, deberíamos previamente asegurar nuestra independencia política y recuperar nuestros recursos naturales, sin menoscabo de los derechos sociales. No se trataba de empezar desde el principio, sino desde antes del principio. Lo conquistado hay que defenderlo todavía. Ahora bien, a pesar de todo lo logrado, miles de campesinos viven en condiciones de gran miseria y otros miles no tienen más remedio que emigrar a los Estados Unidos como trabajadores temporales. Ni la apertura de nuevas tierras al cultivo ha sido suficiente, ni las nuevas industrias y centros de producción han crecido con la rapidez necesaria para absorber a la población sobrando, condenada al subempleo. Por su parte, el campesino retarda el desarrollo de la industria, ya que no aumenta el número de consumidores. ¿Cómo y dónde obtener esos recursos económicos y técnicos? La revolución no se limitó a expropiar. Por medio de una red de bancos e instituciones de crédito creó nuevas industrias estatales. La tutela gubernamental de la clase obrera se inició como una alianza popular. Los obreros apoyaron a Carranza a cambio de una política social más avanzada. Pero la alianza se convirtió en sumisión y los gobiernos premiaron a los dirigentes con altos puestos públicos. El proceso se acentuó en la época de Cárdenas. Se dirá que su política era revolucionaria, nada más natural que los sindicatos la apoyasen. Se frustró así la posibilidad de un partido obrero, o al menos un movimiento sindical apolítico, sí, pero no autónomo y libre de toda injerencia oficial. Los únicos que ganaron fueron los líderes, convertidos en diputados, senadores o gobernadores. La acción obrera, si se quiere eficaz, debe evitar el sectarismo de algunos de los nuevos dirigentes y buscar la alianza con los campesinos y con un nuevo sector, hijo también de la revolución, la clase media. El banquero sucede al general revolucionario, el industrial aspira a desplazar al técnico y al político. Unos herederos de la revolución están empeñados en crear un capitalismo nacional, otros son simples intermediarios y agentes del capital financiero internacional. Desde la época de Carranza, la Revolución Mexicana ha sido un compromiso entre fuerzas opuestas, y nada de lo logrado hubiese sido posible dentro del marco del capitalismo clásico. Sin intervención del Estado en la economía, nuestros banqueros y hombres de negocios no habrían ejercido o formarían parte del personal nativo de alguna compañía extranjera. Y aunque empecemos a contar con una industria, todavía somos, esencialmente, un país productor de materias primas. Dependemos de las oscilaciones del mercado mundial, en lo exterior, en lo interior, en la diferencia atroz entre ricos y pobres.
Uno de los hechos que caracterizan a la economía mundial es el desequilibrio que existe entre los bajos precios de las materias primas y los altos precios de los productos manufacturados. Por otra parte, no se llegará a reducir el desnivel entre los países avanzados y los subdesarrollados si los primeros no pagan un precio justo por los productos primarios. La mejor solución consistiría en la inversión de capitales públicos, ya sea en préstamos gubernamentales o por medio de organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados fueron fundados, entre otros fines, con el de impulsar la evolución económica y social de los países subdesarrollados. Lo cierto es que las sumas que se destinan a este objeto resultan irrisorias. Es evidente que nos encontramos frente a un muro que, solos, no podemos saltar ni perforar. Podríamos hacer más si nos unimos a otros pueblos con problemas similares. La ausencia de capitales podría resolverse con un método de probada eficacia. La economía dirigida y el empleo racional que han hecho de la Unión Soviética el único rival de los Estados Unidos en menos de medio siglo. Pero esto significa el trabajo a destajo, labores forzadas, deportación de razas y nacionalidades y supresión de los derechos elementales de los trabajadores. Nadie duda que el socialismo totalitario puede cambiar la economía de un país. Es dudoso que éste logre liberar al hombre. Y aunque es verdad que si piensa que una vez creada la abundancia se inicia el tránsito hacia el verdadero socialismo y la democracia, olvidan que mientras se han creado clases o castas dueñas absolutas del poder político y económico. Muchas de las previsiones del siglo XIX se han realizado, pero de una manera que desafía la lógica de la historia. Desde socialistas utópicos que habían afirmado que la clase obrera sería el agente principal de la historia mundial. La historia del siglo XX hace dudar, por lo menos, del valor de estas hipótesis revolucionarias. El contraste con la periferia es revelador. En las colonias y en los países atrasados, no han cesado de producirse desde antes de la Primera Guerra Mundial una serie de trastornos y cambios revolucionarios, y la marea, lejos de ceder, crece año con año. Anexados al destino del Occidente por el imperialismo, ahora se vuelven sobre sí mismos, descubren su identidad y se deciden a participar en la historia mundial. Los hombres que han encarnado la insurrección de las naciones atrasadas es muy variada. En un extremo, Gandhi, en el otro, Stalin, más allá, Mao Zedong. Hay mártires como Madero y Zapata, bufones como Perón, intelectuales como Nehru. Al lado del culto al líder, el partido oficial, presente en todas partes. A veces, como en México, se trata de una agrupación abierta. En los países comunistas, el partido es una minoría, cerrada y omnipotente, a un tiempo ejército, administración e inquisición. ¿Cómo es posible que la inteligencia contemporánea no haya hecho un análisis de la situación de nuestro tiempo? ¿Puede alguien afirmar que era racional el estalinismo? Por su parte, ningún marxólogo se ha inclinado sobre el rostro borroso e informe de las revoluciones agrarias y nacionalistas de América Latina y Oriente para tratar de entenderlas como lo que son, un fenómeno universal que requiere de una nueva interpretación. Por supuesto que es aún más desolador el silencio de la inteligencia latinoamericana y asiática, que vive en el centro del torbellino. La Revolución Mexicana desemboca en la historia universal. Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, no hay recetas ya. Desde hace más de 300 años hemos dejado de ser materia inerte sobre la que se ejerce la voluntad de los poderosos. Nuestros actos y nuestras omisiones afectan la vida de las grandes potencias. A los mexicanos nos hace falta una nueva sensibilidad frente a la América Latina. Hoy esos países despiertan. ¿Los dejaremos solos? Podemos al menos pensar y obrar con sobriedad y resolución. ¿Cómo crear una sociedad, una cultura que no niegue nuestra humanidad pero tampoco la convierte en una vana abstracción? La pregunta que se hacen todos los hombres hoy no es diversa a la que se hacen los mexicanos. Nos escondemos bajo muchas máscaras del mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixiaban. No nos queda sino la desnudez o la mentira. Estamos al fin solos como todos los hombres. Si nos arrancamos esas máscaras, si nos abrimos, si, en fin, nos afrontamos, empezaremos a pensar y a vivir de verdad. Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporáneos de todos los hombres. We, the powerless people, are holding the powerful people up there, and they know that. They're terrified of us realizing that. Do you remember that movie, animated movie, A Bug's Life? A Bug's Life with the grasshoppers? And what happened was
there was these ants, an ant island as they called it, and these grasshoppers used to come every year and take all the food, and the ants had to spend a whole year gathering the food together for the grasshoppers because they were terrified of the grasshoppers. And there weren't many of these grasshoppers, and one day they're in their winter quarters in a tree, these grasshoppers, and they've got all the food they need, and someone suggested among the rank and file grasshoppers that they didn't need to go to Ant Island this year because they had all the food they needed. And then out came the leader of the grasshoppers to tell them the facts of life and the few are going to control the many. It's a wonderful speech. If you ever can see that movie, A Bug's Life, I do recommend it. And he said, basically, they outnumber us 100 to 1. And if ever they figure that out, there goes our way of life. So we have to keep the pressure on, basically. We have to keep them working, so they don't figure out where the real power is. And that's why this network of manipulation works so hard to keep us in these states. Like I said earlier, what are people leaving foreclosed homes for, foreclosed by banks that have caused the unemployment that lead to them having to leave their homes? Stay there, refuse to leave, make it difficult for them. Expose them for what they are. We make it so easy, the non-compliance. No longer will we just do it because we're told to do it. Is it just? Is it right? Okay, I'll do it. Is it unjust? Is it not right? I ain't doing it. We start to make the decisions on what we will and will not do based on our values and not some imposition from the dark suits. These people are gonna give me, grant me, or grant me not my freedom. I'm all that is. You can't grant me freedom. No one can grant me freedom. I am freedom. It's what I am.